No obstante, quiso hoy día acompañarnos en la radio porque siente la necesidad y la importancia también de que la gente entienda que esto no es un simple resfrío y que no es una simple enfermedad. Así que le damos la bienvenida a Ítalo. Ítalo, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Lo primero, ¿cómo estás? Yo sé que estás acá en Salvador. Ítalo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Sí, mire, gracias a Dios, salí hospitalizado ya hace 2 días, me dieron el alta. Tuve 11 días en el hospital regional y mi señora hoy día ya cumple el sexto día internada en el hospital regional, esperando novedades de ella y de su evolución, del bicho. Así es. Ítalo, ayer conversábamos y bueno, entre todo lo que conversamos estaba que efectivamente tú te contagiaste, se contagió tu señora y tus dos niños. Exacto, sí, fue terrible. Creo hasta el momento todavía es como una pesadilla que estamos pasando. Yo todavía tengo a mi hijo con cuarentena, todavía no puedo estar con ellos por, por el tema ¿cómo se llama? De la, ay, por el tema ¿Del de aislamiento? la cuarentena, Sí. del aislamiento. Ahora recién hoy día, si Dios quiere, lo van a revisar y les van a poder dar el alta y después de 11 días voy a poder estar con ellos. Así es. Ahí vamos a contextualizarle un poco a la gente. Efectivamente, Ítalo, como bien lo decía, hace 2 días fue dado de alta ya del hospital regional. Él mismo nos comentaba, su señora sigue internada en Copiapó. Y lamentablemente en la misma fecha también se enfermaron sus hijos. Por lo tanto, mientras ustedes estaban hospitalizados, los niños estaban acá en Salvador, Ítalo, lo que fue súper complejo para ustedes porque además no tienen redes, familia, por decirlo de alguna manera, acá en Sí, Salvador. ¿Cómo sí, fue ese exacto. proceso, Ítalo? Súper complicado el hecho de estar el papá, la mamá hospitalizado, también dos niños de 10 12 años, eh, estar a la incertidumbre de tratar de que viaje un familiar de lo más cercano a la cuarta región, 6 7 horas, pensando, chuta, mientras estaba con oxígeno boca abajo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo de acá? Mi señora la trasladaban desde acá de Salvador a Diego, de Diego a estabilizarlo para bajar la Copiapó. Son muchas cosas que pasan por la mente, muchas cosas, y agradeciendo que el camino se empezó a despejar una vez que ya empezaron a bajar a mi hijo, empezaron a apreciar red de apoyo, compañeros, compañeros de trabajo, amistades, vecinos, dirigentes sindicales, el comité paritario, ¿cómo se llama? La misma jefatura se preocupó mucho y no nos dejó en ningún lado, en ningún momento de lado. Y eso ayudó bastante, porque yo no tengo que estar orgulloso de haber salido de la enfermedad, sino que yo tengo que estar orgulloso de haberme cuidado antes de haber tenido las precauciones de, no sé, de la mascarilla, uso mascarilla, del lavado frecuente de manos, del distanciamiento, cositas que lo hacía al día a día, pero se saltó algo pequeño que lamentablemente acarría a toda mi familia, a mi hijo, a mi señora, y esas son las cosas que me dejan como con un nudo en la garganta, un remordimiento de tenerla ahora en estos momentos mi señora hospitalizada. Así. Pero me decías que igual ella, gracias a Dios, ya ha estado mejor y también ha estado va en recuperación. Sí, gracias, está todavía con oxígeno. Lo que nos dijeron ayer que mínimo eran 15 días, está con corticoides, está con medicamentos, está con sistema de oxigenación y lo bueno que están siendo monitoreadas las 24 horas. Sí, ese mensaje te da Yo una tranquilidad. sí, porque yo estuve ahí y puedo dar fe de que se preocupan realmente las personas hospitalizadas, que realmente se preocupan y mucho. Yo prefiero mil veces que esté en este momento hospitalizada y que la esté monitoreando, que esté en la casa tratando de respirar y tomándose remedio por las de ella. Así. Yo me imagino que ahí ya esa sensación, ese miedo es peor. Sí, sí, sobre todo las enfermedades nuevas que estaban saliendo los niños, era como lo más terrible, que lo que le agarrara firme a mi hijo, que les pasara algo a ellos, eso ya era, no, era algo que
pensaba constantemente en el hospital, pensaba. Y el doctor me decía, no, pues traten de mantener su mente despejada, no pensar tanto, porque eso no le hace bien. Y la única forma de salir adelante es pensar positivo, que van a salir de esta, en su familia, pero era casi imposible hacerlo. Sí, po, es súper complejo dejar la mente en otro lado cuando son tus niños también los que están lejos y los que no saben lo que está pasando. ¿Ellos no Exacto. tuvieron síntomas, Ítalo, o Mi, no tuvieron mayores? lo único que tuvieron mi hija fue fiebre. Fue Ya, la fiebre nomás y un poquito de todo. per- Y el Vicente, un poco de fiebre igual, pero fuerte, fuerte, así como a la mamá y al papá, no. no, casi eran nada. Ítalo, y para tratar de que la gente también nos entienda un poquito, en un principio, bueno, cuando tú te vas a urgencia en este caso, porque tenías una fiebre, te pasó por la mente, y con todos los cuidados que tú decías que tenías, etcétera, que era un simple resfrío. ¿Por qué asistes en el Eh, fondo, decides o tomas la decisión de ir a urgencias si una fiebre, lamentablemente hoy día mucha gente la confunde y no le toma el peso, y la fiebre trata de curarla en la casa, como se dice de alguna manera? en un momento pensé que podía haber sido una gripe, en un momento, pero ya después cuando empecé como a ahogarme, a sentirme que me faltaba el oxígeno, dije ya esto no es fiebre, no es gripe, esto no es gripe, esto ya es algo más grave. Y ahí es cuando Pero en tomas la un momento, decisión ya de ir. sí, sí, no, y era mucha la fiebre, yo tuve todos los síntomas, excepto perder el gusto y el olfato. Y lo más terrible es la fiebre, que no te dejaba nada, hacer nada, nada, nada. Así. Hoy día, Ítalo, bueno, te notamos un poco cansado al hablar. Sí, Nos imaginamos que es consecuencia de hoy día. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido esta recuperación de la enfermedad? mire, ayer estuve con harto cansancio, tratando de no hacer muchas cosas, pero ya hoy día de a poco tengo que empezar a retomar la vida y empezar a caminar para poder eh, empezar a hacer funcionar nuevamente los pulmones para poder oxigenarme mejor. Pero es un proceso que es lento, pero yo creo que podemos salir adelante. Por supuesto. Ítalo, ¿algunas restricciones o Ninguna, gracias a Dios ninguna? no me dejaron ninguna restricción, ninguna. Su- Me habían Oye, entregado el alta completa. súper. Eso es bueno, y esperamos también que obviamente tu señora ya de poquito vaya en esta franca mejoría, y también ya se vaya recuperando de a poquito. Te va a tocar, va un pasito atrás, Sí, como se dice, tuyo, pero exacto. ya lo importante es que pronto ya estén en la casa, estén todos juntos y sigan toda esta recuperación juntos, si quiere también como, no como una anécdota, porque lamentablemente no son eso, pero Sí. sí que queda a lo mejor como lección, o como una manera de ver las cosas distintas. Y en ese contexto, ¿cómo ves hoy día la vida de Ítalo? ¿Qué pasa hoy día? Yo me imagino que cambia un poco. No, Eh, completa. el tema de las medidas, si ya antes tomabas medidas, ¿qué pasa ahora? Eh, ¿Cuál es la vida de Ítalo y familia antes del COVID y después del COVID? Antiguamente, no sé, pues, nosotros salíamos, teníamos una mascarilla en la entrada, la pescábamos, íbamos a comprar, volvíamos, dejábamos colgada, después salíamos a comprar la misma mascarilla, la ocupábamos 2, 3 veces. No, ahora ya salgo, la ocupo, llego, la boto, desinfecto, alcohol gel para todos lados, y si es posible ocupar doble mascarilla, la vamos a ocupar doble mascarilla, porque es complicado, este virus, súper complicado, y a uno los pueden agarrar mucho más fuertes que a otros. Eso te iba a decir. En tu caso, nosotros alcanzamos a conversar, o sea, conversábamos, que tú alcanzaste a ponerte la primera dosis de la vacuna. Sí, el día 12 de mayo, que correspondía el 9 la segunda, Así es. Y de ayer junio. conversamos, bueno, me decías que obviamente tú no sabes si la vacuna pudiese haber sido la que en el fondo te llevó a no estar en estados tan graves como tú diste, pero sí después conversábamos y decíamos que lo más probable es que claramente el haberte suministrado la dosis, la primera dosis en este caso, porque no alcanzaste a suministrarte la segunda, pero la primera dosis todos sabemos que es como la más importante, la que te genera
la mayor cantidad de defensas en el fondo ante el virus. Pero conversamos que pudiese ser también que esto hoy día los haya llevado a lo mejor a estar hospitalizados, pero que no haya sido un estado más grave el que viviste tú y el que hoy vive tu señora. Exacto. Y en ese sentido, Ítalo, hay un llamado a la gente, hoy día hay una baja concurrencia a vacunarse, muy baja, y hemos estado tratando de incentivar de alguna manera que la gente vaya a vacunarse, y sobre todo en ciertas edades. ¿Hay ahí algún llamado a ir a vacunarse? Entiendo que tú vas a tener que ponerte la segunda vacuna cuando corresponda, no sé cómo funciona ahí el sistema. ¿Le hacemos el llamado a esa gente que vaya? Sí, mire, al principio yo era reacio al tema de la vacuna porque no había no había ningún seguimiento de la efectividad que estaban haciendo la vacuna, pero después con el tiempo nos dimos cuenta que teníamos que hacerlo sí o sí porque esto podía ser peor. Y afortunadamente, entre paréntesis, nos pudimos vacunar y nos sirvió bastante. Pienso yo que nos sirvió bastante porque a lo mejor podía haber sido mucho más días que haya estado internado. Así es. Javiera, sí, Javiera también quiere, bueno, estoy con Javiera Ítalo, de la mesa COVID, que también quiere preguntar algo, parece. Sí, buenos días, Ítalo. Quería preguntarte como, ¿qué reflexión haces tú respecto de la vacuna y de como pensar que estamos inmunes o pensar que ya por el hecho de estar vacunados no nos va a dar el COVID o de no usar la mascarilla, por ejemplo? ¿Qué piensas tú de eso o qué llamado harías a las personas que piensan eso? Hola, Javi. Mira, yo creo que las personas que piensan que son inmunes están completamente equivocados. Yo creo que el llamado es a vacunarse sí o sí, porque este virus es súper complejo, y yo creo que las vacunas que nos están ingresando no es porque quieran ponerlas, sino que es porque nos están dando inmunidad entre paréntesis nomás, pero nos pueden ayudar a salvar en caso de cualquier cosa. Súper, muchas gracias, Ítalo. Yo creo que desde la primera persona, como lo hablas tú, puede llegar más el mensaje a los demás que a veces no quieren vacunarse o que llegan al consultorio, ven la fila y se van. De repente, mejor estar ahí algunas horas en una fila y empezar a avanzar hacia no tener consecuencias tan graves que irse solamente por no querer perder algún poco tiempo de la vida, ¿cierto? Una de las cosas que aprendí ahora que estuve en el hospital es que nosotros tenemos un gran error, que es querer todo para ayer. En el hospital, por ejemplo, cuando yo llegué estaba colapsado. A mí no podían ingresar todavía porque estaba lleno. Pero si usted me hubiera dicho, anda a la clínica, yo me hubiera seguido quedando en el hospital porque tenía mucha tecnología que yo no tenía idea y nunca había estado hospitalizado. Nunca. Hasta ahora que estuve, recién me di cuenta que todo lo que tenemos que aprovecharlo, pero nunca pidiendo las cosas para ayer, sino que con paciencia todo lo podemos conseguir. Claro, y verlo como una inversión, ¿o no? Así como exacto, ya voy a invertir esta mañana en estar en la fila y esperar mi turno, exacto, pero después, en el caso de verme contagiado, no voy a tener consecuencias tan complicadas. Sí, no, y ahora, por ejemplo, uno, si querer es poder, si uno quiere ir a vacunarse, quiere esperar, hay muchas cosas, mucha tecnología, por ejemplo, el celular, después, no sé, poner a leer, mientras hace el tiempo, hace la hora, para que te atiendan, y al final es un beneficio para ti. Así es. Y sobre todo, por ejemplo, en los mismos casos de como dices tú, o sea, tú viste la otra cara, que es cuando uno tiene hijos, que yo creo que uno siempre piensa en los hijos, ¿qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa con mis niños? Lamentablemente a ti te tocó pasar esa angustia, tuviste ahí las redes en algún minuto, pero imagínate, no sé, a lo mejor no tienen la vacuna y las consecuencias hubiesen sido peor y todavía estuvieses hospitalizado,
sería mucho más complejo también desde esa parte emocional. Sí. Y lo más terrible es que en el hospital a usted no le dan mucha información por el tema de ser muy delicada la información, que no sabe usted si puede estar bien un rato, más en el otro, y cómo le explica a su persona, a su familiar querido que ya no está. Así que no, se pasan muchas cosas por la mente cuando uno está encerrado, hospitalizado. Así. Ítalo, por último, y más o menos también en el mismo contexto de lo que decía Javiera, ¿cuál es el mensaje hoy día a toda la gente, a los trabajadores? Nosotros conversábamos ayer de que nosotros internamente tenemos ciertas medidas que se han tomado a nivel divisional, tenemos la encuesta, tenemos las pulseras Coach, tenemos varias medidas, los asientos designados en los buses. No obstante, nos encontramos de repente con que todavía hay gente que a lo mejor no sé si no cree, la verdad es que no quiero pensar que no creen en la enfermedad, pero gente que de alguna manera se siente que no le va a llegar o que no se van a enfermar. Y por lo tanto no tomamos en cuenta estas medidas. Y en tu caso hoy día, cuando ya te tocó pasar esto, cuando aún no puedes salir al 100% de todo esto, ¿cuál es ese mensaje a esa gente? Y a la misma gente de la comunidad que vemos que tratan de seguir haciendo sus vidas normales en vez de quedarse en casa. Ya hemos avanzado más de un año, vamos un poco más y si hemos logrado estar este tiempo confinados, hemos logrado estar este tiempo cuidándonos, vale la pena hacerlo más. ¿Cuál es ese mensaje que le damos? Yo creo que el único llamado que les puedo hacer es que hagamos lo que tengamos que realmente hacer en el centro, en el supermercado, en la feria, y tratemos de evitar para que esto pase luego, porque un pequeña partícula del virus que yo le transmita, Dios lo quiera, a mi vecino, le puedo traspasar a mi vecino, a su hijo, a su otro hijo, y va a seguir esto y no va a parar nunca, va a ser como una bola de nieve. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es como lo justo y necesario, en el sentido de ir a comprar lo necesario sin salir de nuestra casa, para que pare luego esto, porque hay muchos contagios que llegan, mucho. Y puede estar en cualquier parte, y lo conversábamos en cualquier lugar, lo conversábamos también con otros trabajadores que hemos tenido en otras ocasiones, que nos decían exactamente lo mismo, o sea, en cualquier minuto no te das ni cuenta cómo te puedes enfermar si descuidas en lo más mínimo una de las medidas. Exacto, sí, eso es lo peor. Así con harto alcohol gel en las manos, con doble mascarilla, distanciamiento, y hacer lo que realmente uno necesita hacer. Así. Ítalo, te damos las gracias por haber aceptado nuestra llamada. La verdad que ayer cuando conversábamos, pese a todo, tu exposición fue inmediatamente 100 porque tú me decías, o sea, si sirve de algo, lo que necesiten. Y yo creo y espero que así como nos llega a nosotros esta conversación, también a la gente que nos está escuchando en sus casas, en sus distintas áreas de trabajo, de alguna manera les llegue la historia y lo que estás pasando todavía, porque insistimos, si bien tú estás de alta, tú todavía sigues ahí en una situación familiar asociada al COVID. Exacto. Así que te agradecemos el haberte dado el tiempo, sabemos que estás con tu mente en distintos lados, pero de haber aceptado nuestra llamada. Ojalá tu señora ya esté pronto nuevamente en la casa y estén todos recuperándose juntos y seguir saliendo de este virus que lamentablemente llegó para quedarse y tenemos que aprender y buscar convivir con él. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por contactarme y poder darle un poquito de reflexión de lo que estoy pasando, y darle muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyaron en momentos difíciles que pasamos como familia, vecinos, amigos, comité paritario, como le digo, jefatura, sindicalistas, mucha gente que estuvo atrás y que va a ser, no sé cómo explicar o dar las gracias a todos o a cada uno de ellos. Me imagino. Ya va a haber, yo creo que va a haber tiempo para esos espacios de poder justamente estar con esa misma gente que en los minutos que más necesitaron te tendieron la mano desde distintas formas. Sabemos que de distintas formas siempre llega ese apoyo que en estas instancias es súper necesario. Sí. Muchas gracias, Ítalo. Muchas gracias. Saludos a su familia. Muchas gracias. Esperemos que se recuperen pronto, así que todas las buenas energías y esperemos que hoy día ya
ya puedas por lo menos dar el pasito de estar con tus Sí. niños y que ellos les den su alta médica y ya Sí, juntos puedan sí, empezar este proceso. exacto. Ahí para estar con mis gordos. Sí, sí, así va a ser, estamos seguros. Ya, muchas Muchas gracias. Un gracias, abrazo Ítalo. gigante. Cuídense, que estén bien. Igualmente. Ahí teníamos la conversación con Ítalo Rivas, quien además daba las gracias a toda la gente que lo apoyó en este proceso de contagio, que él se contagió, está recién dado de alta, su señora aún sigue hospitalizada, no obstante ella sí está bien, está mejorando lentamente, pero está mejorando y eso también lo tiene tranquilo, y sus hijos por supuesto que también estuvieron enfermos y han tenido que quedar en otros lugares debido a la ausencia de ellos por hospitalización, así que esperamos que se vaya recuperando, esperamos que les haya llegado la historia que está viviendo Ítalo, que es, yo creo que lo que también vive mucha gente y que lamentablemente nosotros no logramos entender ni logramos percibir porque por alguna razón, y lo conversamos en un principio, me acuerdo como en principio que partió esto, vivimos como en una burbuja, entonces como que no entendíamos por qué a nosotros no nos pasaba mucho, o por qué teníamos enferma la gente que se contagiaba y era como un simple resfrío. Algo pasaba, pero hoy día están apareciendo también estos distintos casos, entonces con mayor razón debemos tomar conciencia. Sí, y que nos haga pensar también como comunidad, considero Sí. yo, porque a veces tenemos como esa imagen de que no es tan grave y nos exponemos, y quizás a nosotros no nos ve grave, pero otra persona que quizás tengamos contacto en una situación cualquiera puede tener otro tipo de consecuencias y tenemos que pensar por todos nosotros, no solamente en uno mismo en el fondo. Se están suministrando, son seguras, entonces es solamente un beneficio para todos Y nosotros. tampoco genera ese mito que había de que, ay, que después te sientes mal. A lo mejor hay personas que les pasa, todo depende. A mí, la verdad es que no, más allá del brazo. A mí también me no dolió tuve el brazo. más que eso. Y en eso entonces vamos a conectarnos ahora que ya está conectada Valentina Vizcaya, que ella es enfermera del centro COVID, con quien queremos conversar un poquito respecto a la vacuna. Valentina, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo Mire, están? aquí estamos, Valentina, tratando de entender un poco lo que estamos viviendo hoy día y de que la gente también entienda. Y sobre Un todo llamado. respecto, efectivamente, haciendo este llamado y de la vacuna, y es por eso que tomamos contacto contigo, Valentina, porque es tu ámbito y eres la persona que nos puede volver a reiterar, porque lo hemos hecho en ocasiones anteriores, conversar de la importancia de vacunarse. Bueno, sí, súper importante lo que estaba comentando Javiera, a tener una apertura de mente y un llamado a la conciencia de que el hecho de vacunarse, aunque sea voluntario, es algo que puede perjudicar a muchas personas a mi alrededor. Esto, si bien es una decisión unitaria de cada persona, esto conlleva a que si yo no me vacuno, puedo... Bueno, y aclarar también que puedo seguir contagiando, Sí. pero lo que sí va a disminuir es mi posibilidad de agravarme o de tener complicaciones, incluso de disminuir las estadías como en unidades críticas. Entonces, si llamamos a la conciencia y a pensar un poquito más allá de la forma individual, podemos favorecer también, como a modo de ejemplo, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro entorno en general, el pensar un poquito más allá de solamente de vacunarme porque mi jefe me lo pide, de vacunarme porque mi hermana me insistió, sino que vacunarme porque realmente estamos favoreciendo a que esta pandemia disminuya o al menos podamos retomar un poquito nuestras actividades, siempre llamando a que no se tienen que disminuir las medidas de precaución. El uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel, no es me vacuno y soy inmune. Ya eso es como súper importante porque hemos escuchado muchos comentarios de, no señorita, si yo ya me vacuné, así que casi que estoy listo. Y eso se repite mucho, entonces hay que reiterar y reiterar que la vacunación no genera inmunidad. Ya después de la segunda dosis recién empieza el proceso de disminución de complicaciones. Ya mucha gente se ha puesto solamente una dosis pensando que con eso ya listo, algo ha ayudado, pero por algo es que la administración consta de 2 dosis. Así que igual como lo que decía Javiera, dentro de esta semana está haciéndose una campaña especial de los rezagados,
Sí. Y es súper importante que se metan a las páginas del gobierno, gov.cl, ahí está toda la información, los calendarios de vacunación, las preguntas frecuentes, los que se pueden vacunar, las complicaciones. Muchos piensan que teniendo algún tipo de enfermedad es una contraindicación y ni siquiera lo consultan, sino que lo dan por hecho. Entonces, un llamado a toda la gente que nos está escuchando a que se metan a las páginas del gobierno, que ahí está toda la información, y que en caso de cualquier duda también siempre se dan estas instancias para reforzar cualquier duda que puedan tener. Así. Oye, y en ese mismo sentido, por ejemplo, una persona que tiene que suministrarse su segunda dosis, Uh-huh. y lo hablábamos con el tema de que la poca paciencia para las filas. Uh-huh. ¿Es válido, por ejemplo, o tiene alguna injerencia en que si la persona le corresponde hoy día, ponte tú, Uh-huh. va y define y dice, no, vengo después, que deje pasar el tiempo? Sí, nosotros igual consultamos con respecto a eso a entidades más expeditas en la información, y nos dijeron que la verdad no hay un calendario de vacunación tan estricto con respecto a la vacuna diferida, pero tampoco es por decir no pude ir hoy día y voy al mes siguiente. No. La idea es que se respete lo más posible el calendario de vacunación, pero sí puede haber un proceso diferido. Por ejemplo, las personas que tienen COVID igual tienen que esperar para poderse vacunar, pero toda esa información, como en detalle de caso a caso, está en las páginas del gobierno. Sí. Por eso yo reitero mucho, porque así cada uno puede ver su tipo de caso. Hay diferentes indicaciones para diferentes tipos de casos. Pero eso es importante, que no dejen pasar mucho tiempo entre una vacuna y otra para que también empiecen a generar la inmunidad y favorecer que no tengan complicaciones. Entonces, lo que dice la Valentina es muy importante, porque si nosotros vamos y vemos que hay fila, y varias veces vamos y vemos que hay fila y se nos pasa el tiempo y finalmente no nos ponemos la vacuna, no hay ningún efecto. En el fondo el calendario y la respuesta inmunitaria que se espera con la vacuna no se va a cumplir. Y de hecho, como bien sabemos, después de la segunda dosis incluso hay que esperar 14 días más para que el cuerpo obtenga esta respuesta que se espera con la vacuna. Entonces tenemos que intentar ser lo más rigurosos posibles con el calendario de vacunación, siempre que no tengamos alguna restricción adicional, como lo dice la Vala. Oye, y en ese sentido hay una duda respecto, porque hoy día también estamos en forma paralela con la campaña de la vacuna contra la influenza, que también nosotros la hemos estado difundiendo e instando a que la gente se vacune. Pero ahí, con el tema de las dosis, también entiendo que debes dejar pasar 14 días, si no me equivoco, ¿o no, Valentina? Sí, con respecto a eso tampoco hay ninguna contraindicación estudiada, o no hay ninguna evidencia científica que haya algún tipo de interacción nociva para la salud de las personas, pero sí se indica que haya como un receso entre una y otra, porque si tuvieran algún tipo de efecto secundario, para poder distinguir si es que fue por una administración de vacuna o por la otra. Más que nada por eso es que se llama a esta, como que sea diferida la administración de una vacuna y otra, solo por eso, no porque tenga alguna interacción como nociva, como indicaba. Y también es para permitir al cuerpo que se encargue de una sola cosa, ¿no? Si estamos metiéndole distintos estímulos, mejor ahí de a poquito, de a una. Efectivamente. Entonces ahí claro, para que logre procesar. Efectivamente. Entonces ahí los llamados son los dos. Por eso que la gente que no se ha vacunado COVID asista a vacunarse, la gente que ya se puede vacunar contra la influenza también se vacune. No nos olvidemos que también tenemos este virus que en esta época, en estas fechas ya también está presente en nuestro entorno. Claro, respecto a lo que conversaba Valentina sobre las probabilidades como de protección que nos entrega la vacuna, también yo les quería comentar que todos los estudios lo que indican es que la vacuna evita síntomas del COVID o consecuencias graves del COVID. Entonces, no es que no permita contagiarnos ni contagiar a otros, puede reducir la probabilidad, pero eso sigue siendo posible. Lo más relevante es la efectividad que tiene respecto del tipo de cuadro que presentaríamos de ser contagiados. Entonces, tiene 67% de efectividad en prevenir síntomas por COVID, que quiere decir que si antes habían 100 personas con síntomas, con vacuna van a haber solamente 33, o de 10 van a ser 3.
de 85% de efectividad en prevenir hospitalización, es decir, de 10 personas que teníamos hospitalizadas antes de la vacuna, ahora solamente tendríamos 1 o 2. El ingreso a UCI se reduce en un 89%, o sea, de 10 personas que habrían ingresado a UCI, solamente ingresaría 1 si estuviésemos todos vacunados, y tiene un 80% de efectividad en prevenir la muerte. Es decir, de 10 personas que hubiesen lamentablemente muerto por COVID, solamente morirían, entre comillas, 2. Y eso es muy relevante porque tenemos más de 30.000 personas fallecidas en este momento. Entonces, eso es el efecto real de la vacuna y es por eso que Valentina hace el llamado a no reducir las medidas preventivas independientes de tener o no tener la vacuna.